Muy buenas tardes, queridos hermanos. Queremos darle la cordial bienvenida a todos los televidentes que estarán transmitiendo esta hermosa lección, la Escuela Sabática de los Pioneros Adventista. Estaremos estudiando la lección sobre el libro de Daniel, capítulo 4, a la lección 3 de Daniel. Estaremos transmitiendo aquí en vivo desde California para todos los televidentes desde Centro y Suramérica. Bienvenidos a México también y los esperamos que nos acompañen a estudiar esta hermosa lección de Daniel. Muchas gracias por acompañarnos siempre y estar aquí conectados para aprender cada vez más. Que el Señor les bendiga y aquí transmitiremos la lección. Como ustedes escucharon, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio de el libro de Daniel, la lección 4, el horno ardiente. Esta lección que comenzaremos está basado en el capítulo número 3 del libro de Daniel y nos va a remontar a esa gran escena que marca la palabra de Dios, donde estos tres hebreos se mantuvieron fieles a Dios, y cómo es que en 1895, de la época de los pioneros adventistas, ellos escribieron esta lección y cómo a través de la palabra de Dios nos han dejado este testimonio para que cuando nos toque a nosotros vivir exactamente la misma experiencia, la misma situación y en un sentido simbólico la misma experiencia espiritual, nos debe de dar fuerza, ánimo, esperanza y fortalecer nuestra fe, porque muy pronto, como está escrito en los testimonios, nosotros pasaremos la misma experiencia. Es por eso que los invitamos a que nos acompañen a través de la transmisión para que podamos aprender cómo dice la historia que todo se va a cumplir al pie de la letra. Por eso vamos a comenzar con una palabra de oración para dar inicio a nuestro estudio. Los invitamos a que nos acompañen en la oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, mi Dios, un grupo de tus hijos reunidos para estudiar tu palabra. Queremos suplicarte que usted nos acompañe en el transcurso del estudio y nos des la fuerza, nos des de tu Espíritu Santo para poder prepararnos para este gran evento que ya está a las puertas. Te ruego y te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo y que nos preparemos para este gran evento. Te ruego y te suplico nuevamente que nos acompañes, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Israel Salinas y a cada uno de los que están aquí conectados para que nos acompañen en el estudio del libro de Daniel capítulo 3, donde está basada la lección de este día. La Biblia nos dice allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, y leeremos nosotros que ahí la palabra de Dios nos dice en el versículo 9, lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Sí, mis queridos hermanos, esto que acabamos de leer ya
muchos han tenido la experiencia y ahora nos va a tocar a nosotros vivir esta experiencia que vivieron estos tres hebreos en el libro de Daniel, que han quedado como ejemplo para nosotros. Y comenzaremos con la primera pregunta de esta lección que viene en el capítulo 3 del libro de Daniel. Dice esta pregunta: ¿qué hizo el rey Nabucodonosor? En el capítulo 3 y el versículo 1. La Biblia nos dice que Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura, aproximadamente unos 30 metros, y 6 codos de ancho, aproximadamente unos 2,5 metros de ancho. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Podemos mirar nosotros ahí que después de que la cabeza de oro, de acuerdo a la interpretación que le dio Daniel. Y en base a eso, él mandó a construir una estatua de oro. La Biblia nos va a decir que esta estatua, como acabamos de leer, era aproximadamente de 30 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Ahí estaba esa gran estatua de Nabucodonosor. En esta orden que dio el rey Nabucodonosor, miraremos que la nota número 1 de esta lección nos dice: se recordará que la gran imagen de Daniel, capítulo 2, fue compuesta de varios metales, de los cuales solo la cabeza era de oro. Eso sin duda a Nabucodonosor le agradó, que le dijeran que su reino estaba representado por la cabeza de oro, pero que le dijeran que otros reinos seguirían al suyo no sería tan agradable, porque su ambición lo llevaría a desear que su reino continuara hasta el fin de la historia humana. Y aquí viene la respuesta de por qué es que Nabucodonosor mandó a construir una imagen completamente de oro, de aproximadamente 30 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Y dice aquí: y por eso hizo una gran imagen compuesta totalmente de oro, expresivo de este deseo. Es decir, que el rey Nabucodonosor deseaba que su reino continuara a la cabeza a lo largo de todos los siglos. Sin embargo, como vimos en la interpretación del sueño en el capítulo 2 que Dios le dio a Daniel, miramos que hay una piedra que fue cortada no con mano de un monte, y esa piedra, cuando golpea los pies, destruye, desmenuza todos los reinos. Y de ahí que todos estos reinos desaparecen. Pero en la mente de Nabucodonosor, él quería que su reino permaneciera hasta el fin, para siempre. Por eso a Nabucodonosor, al mandar a construir esta imagen completamente de oro, mandó a llamar a la dedicación a, como vamos a mirar en esta segunda pregunta. Dice aquí: ¿a quiénes llamó a la dedicación de la imagen? Y el versículo 2 del capítulo 3 nos dice: y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de la provincia
para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Así que podemos mirar, hermanos, que a todo esto vinieron los sátrapas, magistrados, para la dedicación de esta imagen. Y al haber venido todos estos líderes políticos, vamos a mirar que hubo un mandato. ¿Qué mandato fue anunciado al pueblo? Y vamos a encontrar que el mandato del rey dice en el versículo 4, entonces el pregonero anunció, se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y a todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Así que podemos mirar ahí, hermanos, que el rey Nabucodonosor dio una orden. Y esa orden o esa ley encontraremos que se manda a todo el pueblo, a toda nación y a toda lengua. Y la orden que da este rey es que se postren y que adoren la estatua. Había, como ¿qué es lo que el rey demandó que hicieran pueblos y naciones? Y dentro de esta orden está que adorasen la imagen y que se postrasen ante esta imagen toda nación, toda lengua, y dentro de esta expresión encontramos toda tribu y todo pueblo, porque dentro de las naciones hay tribus y hay pueblos. Por eso es que había un castigo para esta orden. ¿Cuál era ese castigo? Dice aquí, ¿cuál fue el castigo por desobedecer la orden del rey? Y dice aquí, el que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que aquí está el castigo para los que no se postraran y no adoraran a esta imagen. Y debemos de recordar que dentro de Babilonia estaban, por supuesto, los caldeos o los babilonios, pero también dentro de esa ciudad de Babilonia o de este reino de Babilonia, también habían ahí hebreos. Dentro de estos hebreos estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Miraremos nosotros que la Biblia nos va a decir que hubieron muchos hebreos que sí se postraron y que sí adoraron a esta imagen. Mas, sin embargo, solamente de acuerdo al registro bíblico, 3 hebreos no se postraron y no adoraron a esta imagen de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Es exactamente lo mismo que va a ocurrir en un tiempo no muy lejano. Y como leímos al principio, lo mismo que fue es lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Si le agregáramos un poco más de historia, encontraríamos que en esta lección la va a relacionar con la ley dominical que muy pronto se reanudará. Esta misma experiencia
que nos va a tocar a vivir a nosotros dentro de no mucho tiempo, ya la vivieron de igual manera los pioneros adventistas en 1888, cuando se mandó a un representante ante el senador Blair. Y este representante fue el pastor Alonzo Trevier Jones. Hay un libro titulado La Ley Dominical, donde él escribió todos estos eventos y quedaron registrados ahí como ejemplo para nosotros, porque ellos ya vivieron una experiencia. Ahora nos va a tocar a nosotros vivir nuestra propia experiencia. Y como siempre decimos, a menos que olvidemos nuestro pasado, no sabremos para dónde dirigirnos. Por eso, cada uno de nosotros tiene que pasar la experiencia que otros ya pasaron en un sentido igual o en un sentido un poco diferente, pero el punto es el mismo: probar nuestra fe. Estos 3 hebreos fueron probados en su fe. Los pioneros adventistas en 1888 fueron probados por su fe, y ahora nos va a tocar a nosotros ser probados por nuestra fe. Por eso, con los 3 hebreos había un castigo. En 1888 también había un castigo. Y ahora a nosotros también va a haber un castigo si no nos postramos y adoramos lo que se va a demandar. Por eso vamos a mirar que exactamente lo mismo que ocurrió allá es lo que va a ocurrir aquí. Viene la pregunta número 5 y dice: ¿qué se le informó al rey acerca de ciertos judíos? Y la Biblia nos va a decir en Daniel capítulo 3, versículos del 8 al 12, que dice: en ese momento algunos caldeos llegaron. Los caldeos son los babilónicos. Hoy en día también hay una Babilonia espiritual que encontramos en Apocalipsis 17. Y esa Babilonia espiritual, si nos vamos a Apocalipsis, en el capítulo 16 y el versículo 13, nos va a decir quienes componen la Babilonia espiritual. Dice aquí las Sagradas Escrituras: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Aquí están los 3 componentes que llegan a la formación de Babilonia. Es la Babilonia espiritual. Es el espiritismo, el protestantismo y el catolicismo. Estos 3 aliados o 3 hermanos, por decirlo así, componen Babilonia. Y estos 3, como dice aquí, en una forma espiritual, estos 3 llegaron y denunciaron a los judíos. Llegarán entonces en un tiempo no muy lejano en el cual nosotros estamos, van a llegar y van a denunciar a los guardadores del sábado. Sigue diciendo, y vamos a regresar al tiempo de Daniel, y dice: dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y miren en el versículo 12
la denuncia de estos babilónicos. Dice aquí, hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Así que si respondemos a esta pregunta, ¿qué se le informó al rey acerca de ciertos judíos? Hemos mirado que salieron ahí unos caldeos, unos babilónicos, y se acercaron al rey y fueron directamente al rey a decirle a Nabucodonosor que habían 3 hebreos que no se habían postrado y adorado la imagen que él había levantado. Así de igual manera, en un tiempo no muy lejano, los babilónicos van a venir delante de las autoridades y van a decir que hay ciertos sabáticos que no se postran y que no adoran en ese día que el gobierno en compañía de la iglesia mandarán para que toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo adore. Y por eso es que estamos mirando aquí que estos 3 hebreos son un ejemplo para nosotros en este tiempo. De ahí que vamos a mirar que en la pregunta número 6 se nos dice, ¿cómo consideró el rey esta desobediencia? ¿Cómo van a considerar en nuestro tiempo esta desobediencia? Esta desobediencia que nosotros no estaremos de acuerdo. La semana pasada nosotros tratamos un tema y miramos que debemos de obedecer las leyes de nuestros países siempre y cuando esas leyes no contradigan y no nos hagan violar la ley de Dios, la suprema norma de justicia. Y miraremos que estos 3 hebreos, al desobedecer la orden del rey, estaban poniéndose de parte de la orden de Dios, porque si ellos obedecían, estaban desobedeciendo al Dios del cielo. Y miraremos que la Biblia nos dice cómo consideró el rey esta desobediencia. Dice aquí, entonces Nabucodonosor, con ira y enojo, ¿cómo consideró el rey esta desobediencia? Con ira y con enojo. Es decir, no estaba contento el rey con estos 3 hebreos. Llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante, esos varones fueron traídos ante el rey. Esto me hace a mí recordar una cita del Espíritu de Profecía que nos dice que cuando ese tiempo llegue, seremos llevados ante los tribunales y daremos razón de nuestra fe. Ahí es donde demostraremos nuestra obediencia a Dios. Ahí se va a demostrar, como en muchos otros eventos, de parte de quién estamos. Si estamos de parte de Dios o estamos de parte de el enemigo de Dios. Por eso, esto también me hace recordar, hermanos, que hay una cita de la hermana White donde nos dice que las decisiones que estamos tomando el día de hoy serán el gran resultado de la gran decisión que tomaremos en el futuro, cuando se imponga esa tan mencionada ley dominical. Por eso, cuando nosotros nos resistamos a obedecer
las leyes que contradicen la ley de Dios, seremos llevados ante tribunales, ante magistrados, ante los reyes de este mundo. Y como estos 3 hebreos, estaremos delante de estos magnates de la tierra. Por eso es que es bien importante que el día de hoy nosotros estemos llenando nuestras vasijas con ese aceite extra. Ese aceite que el día de mañana no vamos a poder compartir con nadie. Por eso vamos a mirar que viene la pregunta número 7, donde nos dice, ¿qué les dijo el rey a estos 3 hebreos? Miren lo que les dijo el rey. Y Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté? Ahora, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música. Miren la pregunta que viene. Están delante del rey, están delante de los magistrados, están delante del poder político. Dice, ¿estáis prestos a postraros y adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Así que si van en desacuerdo con la ley que el rey había dicho. Y miraremos que nos dice aquí la Biblia que estos 3 hebreos, miraremos que estaban en desacuerdo con este rey. Y la segunda pregunta que les vuelve a hacer el rey Nabucodonosor es, ¿estáis presto a postraros y adorar la estatua que levanté? Primero la pregunta ¿es cierto que ustedes no se quieren postrar y adorar? Y la segunda ¿van a estar listos y van a obedecer a postrarse y adorar la estatua? Y la tercera es, porque si no lo hacen, los voy a arrojar al horno de fuego. ¿Y quién Dios os podrá librar? Eso es exactamente lo mismo que nos va a ocurrir a nosotros. Nos van a preguntar, ¿es cierto que ustedes no están de acuerdo con la ley que ha dado el país de adorar en un día que en unión de la iglesia y el Estado se promulgará? Y nos van a hacer esa pregunta. ¿Qué vamos a contestar cuando estemos ahí en esa situación? Y la segunda pregunta que nos van a hacer de igual manera será, pero díganme, ¿van a obedecer este día o van a desobedecer este día? Porque si desobedecen, van a ser encarcelados, van a ser muertos, van a ser castigados. Es decir, en una forma espiritual van a ser echados en un horno de fuego. Y vamos a mirar que necesitamos la misma fe que tuvieron estos obreros, estos hebreos. ¿Cuál es esa fe que ellos tuvieron? Recuerden que la Biblia nos va a decir que estos hebreos mostraron amor por Dios. Y la palabra amor encontraremos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 2, que fue lo que manifestaron estos 3 hebreos. El apóstol Juan nos los dice. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo
2 y 3. Miren lo que dice la Biblia. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, el amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y luego dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Así que, ¿qué es lo que expresaron estos tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos demostraron que amaban a Dios por sobre todas las cosas. Al amar a Dios, estaban manifestando la plena y convincente obediencia a su ley. Ley que la unión de iglesia y Estado estaba tratando de hacer que ellos desobedecieran. Por eso nos ha quedado el testimonio de estos tres hebreos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Aquí vamos a encontrar y dice, ¿qué respuesta dieron estos tres hebreos? Y esperamos que sea nuestra respuesta, hermanos, que están aquí con nosotros. Tanto nuestro hermano Elio González, nuestro hermano Luis Ángel, nuestro hermano Lucio, nuestra hermana Gloria, nuestro hermano Pablo y los que estamos aquí conectados. Esperamos en Dios que esta sea nuestra respuesta cuando nos toque estar ante los tribunales, ante los magistrados, ante los reyes de esta tierra. Nuestra respuesta sea como la de estos tres hebreos. ¿Qué respondieron esto? Porque esto es la respuesta del remanente fiel y verdadero. Dice aquí, Daniel 3:16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Recuerden, están delante del rey, están delante de la autoridad, están delante del que terrenalmente podríamos decir tiene en sus manos la vida de estos hombres. Pero recordemos que el Señor Jesús nos ha dicho, no tengan miedo al que puede quitar la vida. Tengan más miedo al que les puede quitar su vida y su alma. Miren lo que respondieron estos valientes hebreos. Acerca de esto, no necesitamos responderte. Nuestro Dios, dice el pueblo de Dios, este remanente, estos tres hebreos, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué fe tenían estos hombres? ¿Qué fe tenía en estos muchachos? Y aunque no nos librara, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Fíjense qué decisión. Saber que el día de mañana, si Dios aún así lo permite y si Dios así decide que tengamos que morir, estemos preparados para eso. Pero si Dios decide que vamos a ser de los que vamos a estar de pie, que de igual manera así sea. Pero que seamos como estos tres hebreos que decidieron estar de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Por eso dice aquí que estos tres hebreos respondieron, no nos postraremos ni tampoco honraremos tu estatua. En la nota de esta escuela sabática nos dice el comentario: si estos niños hebreos hubieran razonado como muchos lo han razonado y como muchos lo hacen todavía, podrían haberse inclinado ante la imagen de oro por orden del rey y alegar en justificación que no adoraron la imagen y por lo tanto no rompieron el menos el segundo mandamiento.
porque simplemente inclinarse ante una cosa no es pecado, a menos que le rindamos adoración u homenaje. Los hebreos podrían haber razonado que simplemente se estaban postrando, pero que no le estaban rindiendo homenaje u adoración a esta imagen. Y podrían haber tenido una excusa de decir, el postrarse no es pecado. Sin embargo, vamos a mirar qué más sigue diciendo esta nota. Sin embargo, fingirían o intentarían hacer creer a los demás que eran leales al rey y que adoraban su imagen. En otras palabras, habrían practicado el engaño, no habrían sido testigos de la verdad y habrían deshonrado a Dios solo para beneficio egoísta. Y luego miren cómo relaciona esa situación, ese evento de Daniel 3 con lo que está por venir. Entonces ahora muchos recibirán la marca de la bestia al abstenerse del trabajo dominical en obediencia a la ley del país, bajo el ruego de que pueden hacer esto y aún obedecer a Dios en la observancia del sábado. Es decir, que y se van a justificar que no hay ninguna diferencia entre adorar a Dios en sábado y adorar a Dios en domingo. Por eso es que de ahí que la mensajera del Señor dice que los adventistas nominales desde sus púlpitos incitarán al pueblo a que guarden el primer día de la semana. Y les van a decir que no es pecado porque no hay ninguna diferencia en que adoremos a Dios en sábado y adoremos a Dios en domingo. Sin embargo, encontraremos que eso no es así. Y aquí, en esta lección número 4 de 1895, vamos a mirar que se estaba enseñando que hay una profecía que se tiene que cumplir al pie de la letra, y esa profecía es la ley dominical. Esa ley dominical que en 1888 se dio en el Congreso de los Estados Unidos, y Alonzo Trevier John, a quien Dios utilizó, fue y se presentó delante del senador Blair para defender la libertad religiosa. Y sin embargo, ahora a nosotros nos va a tocar vivir la misma experiencia que ellos vivieron. Tristemente, vamos a mirar que en nuestro tiempo ya muchos están dejando de creer en que va a venir una ley dominical. Por ejemplo, vamos a mirar nosotros aquí en esta página que ustedes pueden cerciorarse, donde desde las universidades adventistas, desde los teólogos adventistas, están enseñando que ya no va a haber ley dominical. Es decir, están desechando la palabra de Dios, están desechando el espíritu de profecía y están descarriando al pueblo y los están fundamentando en una fe falsa. Los están preparando para que se pongan del lado de la ley dominical. En esta página que se llama Advent Messenger, de un hermano de sostén propio, vamos a encontrar que este predicador, este teólogo, este eminente erudito dentro del adventismo enseña ahora que lleva por nombre el doctor John Pauling,
que es profesor en la Escuela de Religión de la Universidad de Loma Linda, una universidad adventista. Esta universidad que en algún momento Dios la levantó para enseñar la verdad y para preparar a un pueblo específicamente para estas pruebas. Él, en un reciente simposio de Apocalipsis, patrocinado por la iglesia, es decir, patrocinado por los recursos del Señor, los diezmos sagrados, sobre los eventos proféticos del tiempo del fin, el doctor Pauling dijo que las leyes dominicales no están llegando. Es decir, que la gran controversia está desactualizada. Hay otras opciones para la marca de la bestia. Y miren lo que dice aquí. Y que Ellen White no era una profeta del fin de los tiempos. Hace 8 meses, la Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día de California Central organizó un simposio bíblico sobre eventos finales. Y miramos ahí nosotros que este teólogo adventista, maestro en la Universidad de Loma Linda, delante de la cara del pueblo, le dice que no va a haber ley dominical y que todos los que enseñan que va a haber una ley dominical son fanáticos extremistas. Y además, él mismo está desechando los testimonios del espíritu de profecía, en contradicción con todos los escritos que tenemos de la mensajera del Señor. Miren qué más sigue diciendo, y los invito a que ustedes miren este video y por su propia cuenta ustedes se den cuenta que se está enseñando desde los púlpitos adventistas que no va a haber una ley dominical. Sigue diciendo esta presentación en esta página. Arriba está el video de la presentación final para el simposio. La presentación se titula El dilema de la ley del próximo domingo o la ley dominical próxima, con el doctor John Pauling, un destacado académico, profesor de la Universidad de Loma Linda. Más abajo está ahí el presidente Ramiro Cano, quien dio la bienvenida a los espectadores y dio una explicación con el propósito de organizar este evento. El pastor Ramiro expresó que desafortunadamente había demasiado sensacionalismo y fanatismo y que era necesario proteger a la iglesia presentando la verdad simple, sin adulterar y clara. El pastor Ramiro declaró en el minuto 8 y el segundo 48, dice: somos muy conscientes de las muchas voces que unen a la gente a la emoción y el sensacionalismo, creando miedo, ansiedad y fanatismo. Como centinelas en las paredes de Sión, tenemos la responsabilidad divina otorgada de presentar al rebaño de Dios la verdad clara, inalterada y clara para navegar con seguridad a través de los peligros de estos últimos días. Aquí estamos mirando que a los que enseñamos que viene una ley dominical nos llaman emocionalistas, sensacionalistas, fanáticos, que creamos miedo, que creamos ansiedad y que creamos fanatismo. Sin embargo, vamos a mirar nosotros que en 1895 se nos enseña a que nos preparemos para este suceso que está por venir. Tristemente, poco a poco,
la conferencia y la iglesia cada vez más se van apartando, se van desligando del mensaje original adventista y de dar una voz certera para estos tiempos finales. De ahí que Dios, como dice la mensajera del Señor, cuando unos dejan de cumplir su labor, Dios llama a otros para que sigan dando la voz de la advertencia. Y si aún esos no dan esa voz, dice que aún las piedras van a clamar por las cosas que van a suceder. Por eso sigue diciendo la nota de la lección de esta escuela sabática, donde dice: entonces, ahora muchos recibirán la marca de la bestia al abstenerse del trabajo dominical en obediencia a la ley del país, bajo el ruego de que pueden hacer esto y aún obedecer a Dios en la observancia del sábado. Pero esto es falso y falaz. El sábado semanal es una institución divina y la abstinencia del trabajo secular es la única evidencia externa de su observación. Cuando el Estado ordena la abstinencia del trabajo secular en algún otro día de la semana, se establece un sábado rival. Por tanto, cuando obedecemos al Estado, absteniéndonos de laborar en el día que aparta para el descanso, es decir, cuando el Estado convierte un día secular en santo y nos obliga a no trabajar, a no laborar en ese día, lo hace un sábado rival. Entonces dice aquí, observamos ese sábado rival. Es decir, si nos sometemos a esa ley del Estado, estaríamos observando el sábado rival y adoramos al poder que hace y lo hace cumplir. Y así demostramos ser desleales a Dios y todo se haría por intereses egoístas. Fíjense que es exactamente lo que va a ocurrir, hermanos. Se aproxima ya la ley dominical y todos estos eventos que están pasando a nuestro alrededor, todas estas pruebas que están haciendo ahorita los gobiernos, todo eso va a conllevar a eso, a que se implemente la ley dominical nacional. Luego se convertirá en la ley dominical mundial hasta convertirse en aquellos que no guarden este día, van a ser echados al horno de fuego como estos 3 hebreos. Por eso, comentando en el espíritu de profecía, encontraremos que la mensajera del Señor nos dice: la ley relativa a la observancia del primer día de la semana proviene de una cristiandad apóstata. El domingo es una hechura del papado, exaltada por el mundo cristiano por encima del santo día de reposo de Jehová. En ningún caso deben rendirle homenaje los hijos de Dios. Pero quiero que entiendan que no es hacer la voluntad de Dios desafiar la oposición cuando Él desea que la evitemos. Así crean prejuicios tan acérrimos que imposibilitan la proclamación de la verdad. Y luego viene un consejo cuando se ponga la ley dominical y que esa imposición de esa ley nos va a hacer proclamar aún todavía más fuerte el mensaje del tercer ángel, y va a ser un testimonio como estos 3 hebreos que no se postraron y no adoraron esta imagen. De igual manera el remanente va a dar el mensaje certero. Miren lo que dice: no hagáis en domingo demostración alguna que desafíe las leyes. Si ello sucede en un lugar y sois humillados,
La misma cosa sucederá en otra parte. Podemos emplear el domingo para realizar una obra que favorecerá el lado de Cristo. Hagamos lo mejor que podamos, trabajando con toda humildad y mansedumbre. Consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Cuando vean que dedicamos los domingos a visitar a la gente y a explicarle las escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de leyes dominicales. Así que podemos mirar ahí que Dios nos va a favorecer cuando eso se promulgue, porque daremos el mensaje del tercer ángel todavía aún mucho mejor. Y aún sigue diciendo, hablando de que cuando llegue ese tiempo, nos esperan tiempos difíciles. En Mensajes Selectos, en el tomo 2, en la página 412 dice, no debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Así como los 3 hebreos que fueron arrojados al horno de fuego, miraremos que dice, debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Y esta lección nos debe de hacer recordar, hermanos, que espíritu de profecía, ¿cuál es esa orden que Dios nos dio? Y que debemos de estar preparándonos en este tiempo para el evento que viene por venir. Como dice la cita, esta cita nos dice que no debemos de ubicarnos donde seamos forzados. De ahí que debemos de ser y debemos de pedir a Dios sabiduría, discernimiento espiritual para ver dónde nos vamos a ubicar cuando salgamos de las ciudades. Y este mensaje va unido, la ley dominical va unida con el salir de las ciudades y ubicarnos en un lugar donde, como dice aquí, no seamos forzados a no guardar el sábado. Es decir, debemos de pedirle a Dios sabiduría para buscar ese lugar donde vamos a poder obedecer sus mandamientos. Y miren qué más sigue diciendo. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y para nuestros hijos observar el sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan, dice el espíritu de profecía, tiempos difíciles. Fíjense que no debemos de olvidar, hermanos, que en esta enseñanza de Daniel encontraremos que se cumplió al pie de la letra la cabeza de oro. Estaba el reino de Babilonia. Se cumplió al pie de la letra el reino de Medo-Persia. Se cumplió al pie de la letra la profecía de que iba a venir el rey Ciro y iba a conquistar a Babilonia. Se cumplió la profecía de que los hijos de Israel iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Al pie de la letra se cumplió. Se cumplió al pie de la letra que iba a venir un tercer reino e iba a ser Grecia.
también se cumplió en la profecía que iba a venir un cuarto reino, Roma. Y se cumplió al pie de la letra que ese reino se iba a dividir en 10. Y ahora también aquí nos dice que nos esperan tiempos difíciles y se va a cumplir al pie de la letra. Solamente aquellos que se están preparando hoy para la crisis venidera son los que van a poder subsistir y los que van a ser colocados de parte de la verdad. Cuando nosotros regresamos al capítulo 1 y miramos que Daniel y sus 3 compañeros propusieron en su corazón no contaminarse, no fue obra de un día, de la noche a la mañana. No, fue toda una vida práctica, una vida de cristiandad, una vida de obediencia, pero detrás de esos jovencitos estaban sus padres. Dice el espíritu de profecía que es que las madres de estos jovencitos hicieron un trabajo especial, los educaron en la fiel obediencia a Dios. Por eso cuando ellos fueron llevados cautivos, ellos llevaban escritas en su corazón la santa ley de Dios y el obedecer, así como Cristo declaró en el Salmo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso nosotros hoy en día debemos de estarnos preparando para ese gran evento. Y solamente aquellos que se estén preparando son los que van a poder subsistir. No va a ser algo que vamos a actuar de la noche a la mañana y que va a ser así como, oh, hoy estoy viviendo una vida diferente a la preparación para la gran crisis y de repente de la noche a la mañana yo voy a tener fe, yo voy a tener todo lo que se necesita para pasar esa prueba. No va a ser así, hermanos. Hoy estamos construyendo un carácter para esa gran prueba. Por eso la mensajera del Señor dice aquí en referencia a esto, dice, cuando el poder con el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios. Así como Nabucodonosor colocó una imagen idólatra en representación para adorar a su Dios, así de igual manera el mundo protestante ha establecido un día falso para adorar a su Dios. Y va en pos de las pisadas del papado, el mundo protestante. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios, dice aquí la mensajera del Señor, se trasladen fuera de las ciudades, a los lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra. Y miren cuál es el propósito, y cosechar los productos que ellas o ellos mismos siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ya de antemano Dios, por medio de su profeta, nos está dando un consejo para subsistir en esa gran crisis que se nos avecina? Por eso en 1895, a través de esta lección pionera, ellos estaban exhortando al pueblo, aunque se había aplacado el asunto de la ley dominical sobre 1888, no está olvidada. Cuando nosotros vamos a la historia encontraremos que bajo los artículos de las leyes azules de esta nación, ahí están esas leyes, están dormidas,
pero van a levantarse como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando ese tiempo llegue, entonces habrá llegado lo que tanto hemos esperado. Y entonces se decidirá el destino de cada adventista del séptimo día. De ahí que Dios, por medio de su mensajera, nos está exhortando a que nos preparemos. Mientras estamos todavía aquí en la ciudad, debemos de dar este mensaje, pero a la misma vez debemos de estarnos preparando para salir de estas grandes ciudades. Y como dice aquí, poder cosechar nuestros frutos y poder así educar a nuestros hijos de una manera tan sencilla. Por eso estos nuevos padres de esta generación que están ahorita viniendo deben de empezar a educar a sus hijos para la gran crisis que les espera. Así como estos padres educaron a estos 3 hebreos. Estos padres de esta generación tienen una gran responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque a lo mejor sus hijos van a ser el simbolismo de estos 3 hebreos. Por eso miren lo que dice aquí la mensajera del Señor. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Eso está en Maranata, el Señor viene, página 177. Y miren lo que dice la inspiración del Espíritu de Profecía en la Review and Herald. Tarde o temprano, hermanos, las leyes dominicales serán promulgadas. Es decir, no se dejen engañar por estos nuevos teólogos que están saliendo de la Conferencia General de los Adventistas y que desde los púlpitos están enseñando que no habrá una ley dominical. No nos dejemos engañar, hermano, porque también ya estaba escrito que se levantarían falsos maestros, obreros fraudulentos, falsos profetas. El profeta Jeremías declaraba, viene Babilonia, viene Babilonia. Mientras que el sacerdote Ananías decía, Dios nos va a librar, Dios nos va a librar. Hoy nosotros declaramos, viene una ley dominical, viene una ley dominical. Mientras que los falsos profetas, los falsos maestros dicen, no viene ninguna ley dominical. El profeta se equivocó. Fíjense que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que fue en el pasado es lo mismo que está ocurriendo hoy y que ocurrirá en el futuro. Hombres que guardaron el sábado en el pasado y que corrompieron la fe establecida que una vez fue dada a los santos, es lo mismo que está ocurriendo hoy. Por eso nos sigue diciendo la mensajera del Señor, pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor. ¿Y saben ustedes por qué la mensajera del Señor dice pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor? Porque ya están estipuladas, solamente que están dormidas. Sigue diciendo, y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Sí, hermanos, no va a haber muchos en este remanente que van a ser guardadores del sábado. Se va a dar una orden y está en una forma simbólica, como nos está contando la escuela sabática, en una forma espiritual en Daniel capítulo 3. Por eso el rey mandó a dar una orden. ¿Cuál fue esa orden? Dice, ¿qué mandato dio el rey? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego. Es decir, se airó contra estos 3 hebreos. Y dice, ordenó
que el horno se encendiese 7 veces más de lo común, y mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego y los echasen en el horno de fuego. Fíjense que es exactamente lo mismo que va a ocurrir. Se van a unir los 3 poderes judiciales: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Y estos 3 poderes van a atar a los 3 hebreos, al remanente, y los van a echar al horno de fuego. Vamos a mirar que el conflicto de los siglos nos dice que los van a echar a las cárceles, a las mazmorras, y que ahí van a ser abandonados algunos. Eso lo vamos a mirar ahorita. Así como le pasaron y le pasó a estos 3 hebreos, esa experiencia, si Dios así quiere, la vamos a pasar usted y yo si nos mantenemos fieles como estos hebreos. Por eso dice aquí, ¿qué se hizo con estos 3 hebreos? Dice el versículo 21, así estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego encendido. Y de ahí que cuando ellos fueron echados a ese horno, ¿qué efecto tuvo el calor del horno sobre los hombres valientes que los arrojaron? Y dice aquí, y como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Sí, esos que nos lleven a las cárceles, esos que nos metan a los calabozos, esos que nos persigan, van a sufrir el castigo de Dios, ya que la palabra nos dice, mía es la venganza, dice el Señor, y yo daré el pago a cada uno. Sigue diciendo, ¿qué escena asombró al rey? Y nos dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó aprisa y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del horno? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Agregó él, yo veo, dice Nabucodonosor, 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 para contestar la pregunta 13 y 14. ¿Qué hizo el rey? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Vamos a mirar nosotros, hermanos, que es exactamente lo mismo que nos dice el espíritu de profecía que va a ocurrir en este tiempo. Miren lo que nos va a decir para que agarremos fe y confianza aún más en nuestro querido y amado Salvador. Así como estos 3 hebreos fueron llevados a las cárceles, miren lo que dice. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, estoy leyendo el conflicto de los siglos, página 610, en el capítulo 40 de El tiempo de angustia. Grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Y miren lo que nos está preparado, así como estos 3 hebreos que fueron echados al horno de fuego y sin embargo no fueron dejados solos ahí, pero eso no evitó que fueran echados al horno de fuego. Así de igual manera, el que Dios esté con nosotros no quiere decir que no vamos a pasar estas penurias, estas pruebas. Miren lo que dice.
los amados de Dios pasarán días penosos. No dice que no vamos a pasar, dice que vamos a pasar. Y miren cuáles son esos días penosos. Encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte. Así como estos 3 hebreos que fueron tomados y con todas sus ropas fueron echados al horno de fuego, así de igual manera el remanente en el tiempo de angustia van a pasar días penosos, van a ser encadenados, van a ser encerrados en las cárceles, aún como a estos 3 hebreos se les va a sentenciar a muerte, también a nosotros. Miren qué más está por ocurrir que nos va a pasar. Algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Fíjense que aunque estemos algunos fuera de las ciudades, pasaremos como dice aquí, estos días penosos. Para esto debemos prepararnos también. Porque como decimos y como dijimos, cada evento profético de la estatua del sueño de Nabucodonosor se cumplió al pie de la letra. Y cada historia de Daniel se cumplió al pie de la letra. De igual manera, cada evento profético escrito en los testimonios se cumplirá al pie de la letra. Y volvemos a repetir, aunque en la actualidad falsos pastores y falsos maestros y falsos teólogos quieran hacerle creer al pueblo que será diferente, no es así. Aquí dice la mensajera del Señor: los amados de Dios pasarán días penosos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos. Ninguna mano humana se aprontará a socorrerlo. Miren lo que nos está diciendo, hermanos, que eso es lo que vamos a vivir. Por eso debemos de prepararnos hoy en día en nuestra vida espiritual. Sin embargo, volvemos a repetir, vamos a pasar estos días penosos, pero va a estar el Señor con nosotros. Y volvemos a repetir, el que el Señor esté con nosotros no quiere decir que no vamos a pasar esos días penosos. Por eso miren lo que sigue diciendo ahí. Dice la mensajera del Señor: ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente? ¿O de Daniel en el foso de los leones? Miren lo que dice la palabra del espíritu de profecía inspirada por Dios. Sión empero ha dicho: ¿me ha abandonado Jehová y el Señor se ha olvidado de mí? ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mi mano te traigo esculpida. El Señor de los ejércitos ha dicho: aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de sus ojos. Estas son palabras de esperanza para el remanente fiel y verdadero,
como estos 3 hebreos que se mantienen fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos. Así como Dios estuvo con estos 3 hebreos, así Dios va a estar con nosotros si obedecemos a nuestro gran Dios eterno. Miren qué más sigue diciendo el conflicto de los siglos. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunión entre sus almas y Cristo. Sigue diciendo aquí. Vamos a mirar qué es lo que sigue diciendo. Dice aquí, aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación, es decir, las oraciones entre sus almas y Cristo, aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra y acudirán, miren la promesa del Señor, acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio. Fíjense que ahí ese horno de fuego donde estaban estos 3 hebreos se convirtió en un palacio porque la presencia de Cristo estaba en ese lugar. Así de igual manera, el remanente fiel y verdadero que se han llevado a las cárceles, a los calabozos, abandonados a sus suertes, aún como dijo la mensajera, abandonados adrede para que mueran, esas cárceles, esas celdas solitarias se van a volver un palacio, pues allí moran los que tienen, fíjense lo que dice ahí, los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí nos dice que vamos a pasar la misma experiencia que los 3 hebreos? Los 3 hebreos fueron llevados en una forma simbólica a una cárcel, al horno de fuego. El remanente fiel y verdadero van a ser llevados a las cárceles. Pero como los 3 hebreos, ahí en el horno de fuego estaba el Hijo del Dios viviente, de igual manera, el remanente ahí en sus cárceles van a estar los ángeles representando al Hijo de Dios. Y ahí esas cárceles se van a convertir en palacios porque Dios estará con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso miren lo que sigue diciendo aquí. Cuando los que honren la ley de Dios y hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, miren dónde va a estar el pueblo de Dios, así como los hebreos. Algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando Dios, el Dios de Israel, intervendrá para librar a sus escogidos. Tomado del capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios.
Y así como estos 3 hebreos fueron librados, así de igual manera nosotros seremos librados de las cárceles. Miren lo que dice aquí: multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burlas expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Y miren quién los liberta, hermano. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero, Padre, que aquellos también que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes, inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardan firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Sí, mis hermanos, aquí dice el espíritu de profecía que así como Dios libró a estos 3 hebreos, de igual manera Dios librará a su pueblo de la muerte. Los librará de las cárceles, los librará de la esclavitud del pecado. Por eso es que, así como a estos 3 hebreos, cuando salieron del horno de fuego, fueron librados de la muerte, de igual manera, a los que queden vivos hasta cuando venga el Hijo de Dios, los va a librar de la muerte y de la cárcel. De igual manera, los que hayan descansado en el mensaje del tercer ángel, los que mueran en este mensaje, como estos 3 hebreos, van a ser libertados también de la muerte para oír ese pacto de Dios, los 10 mandamientos en las nubes de los cielos, como en el monte Sinaí. Y para terminar esta lección de esta escuela sabática, la número 4, quiero dejarte con esta linda promesa, que así como vamos a sufrir días difíciles, penuria en las cárceles, en los calabozos, hambre, persecución, peligro de espada, abandonados a nuestra suerte, y como leímos, no estaremos solos porque Dios va a estar ahí con nosotros. De igual manera, Dios nos ha dejado esta promesa. Miren lo que dice aquí. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos,
hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. Y miren aquí, hermanos, los que estaban atados por la muerte salen libertados de esa cárcel de los sepulcros. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron, se rieron de la agonía de Cristo. Y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Tomados de la liberación del pueblo de Dios, capítulo 41 del conflicto de los siglos. Por eso es que en esta noche, mis queridos hermanos, les hacemos la invitación por medio de esta lección de el horno ardiente, a que hagamos preparativos para lo que nos espera como remanente fiel y verdadero. Hemos mirado que lo mismo que fue es lo mismo que será. Y solamente van a poder subsistir estas pruebas aquellos que se estén preparando. Hay una obra que hacer y esa obra es que el día de mañana todos nosotros hemos de pasar esta prueba. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor pueda cubrirlos con su gracia. Que el Señor os pueda dar sabiduría, discernimiento y nos pueda guiar para prepararnos para la gran crisis que nos espera. Los invitamos a que se preparen cada uno, que cada uno prepare a su familia para estos eventos que nos esperan. Y aunque sabemos que no van a ser fáciles, sin embargo, Dios nos ha prometido que si nos mantenemos fieles, Él estará con nosotros. Son nuestros deseos y oración para cada uno de nuestros hermanos que se conectaron el día de hoy. Si Dios así lo permite, la próxima semana, el día miércoles a las 7 de la noche, hora de California, estaremos transmitiendo la lección número 5 del libro de Daniel. Las 9 de la noche, hora de Guatemala, las 9 de la noche, hora de Perú, las 9 de la noche, hora de México. Esperamos pues, hermanos, que esta lección nos sirva para seguirnos preparando donde quiera que estemos para este gran evento. Que el Señor les bendiga grandemente y que podamos mantenernos firmes de parte de la verdad. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, por esta lección que nos has enseñado, que así como estos 3 hebreos se mantuvieron fieles a ti y confiando plenamente en ti, en que usted los libraría, de igual manera, Señor, usted tiene un remanente fiel y verdadero para este tiempo que se va a mantener fiel, ya que usted ha dicho que nos va a librar. Y como dijeron estos hebreos, aún así, nos mates, no nos postraremos y no adoraremos.
hay un grupo, Señor, que va a tener que pasar a descansar. Pero eso no quiere decir, Señor, que tú no los levantarás cuando oigan la voz que dice, hecho es. Así de igual manera, vas a tener a un remanente que va a estar de pie. Y que aunque van a estar en cárceles, en calabozos y van a ser abandonados a sus suertes, aún ahí enviarás a tus ángeles para darles fuerza, para que puedan subsistir en esta gran hora de prueba. Ayuda a mis hermanos alrededor del mundo para realizar esta preparación que nos espera. Y te ruego y te suplico, Señor, que oigamos tu voz y no endurezcamos nuestro corazón. Este mensaje es solamente para aquellos que quieren hacer tu voluntad. Ayúdanos pues, mi Dios, pues te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.